Buenas noches. Hoy vamos a disfrutar otra vez de una obra maestra, en este caso la primera película que dirigió uno de los grandes mitos de Hollywood, como actor, que es Robert Redford. Robert Redford, después de unos años dedicados a ser un actor, digamos, no solamente un actor muy atractivo, porque era una persona tremendamente guapera, sino que además un actor de carácter, que además formó pareja con Paul Newman en varias películas interesantísimas como El Golpe o Dos hombres y un destino. Acababa de ser, durante los 60 y los 70, uno de los actores más taquilleros de Hollywood y se pone detrás de las cámaras. Era el año 1980 y hacía esta obra maravillosa que se llama Gente corriente, Ordinary People. Casi ninguna primera ópera prima de ningún actor ni de ningún director ha tenido tanto éxito como esta. Hay por ejemplo, Charles Laughton, que es un actorazo, solamente dirigió una película, La noche del cazador, que es buenísima, pero no tuvo el eco ni en premios ni que tuvo esta, ni Paul Newman tampoco se puso detrás de las cámaras, ni siquiera el mejor de todos ellos, que es Clint Eastwood, que también fue un directorazo, o es todavía un directorazo de primer nivel, y que tampoco triunfó así con la primera. Bien, la primera película, Gente corriente, fue ya Oscar a la mejor película del año. Robert Redford recibió con su primera película el Oscar también al mejor director, y además ganó el mejor guión y el mejor actor secundario, que luego hablaré de él, Timothy Hutton. Realmente la película es una película sensacional, perfecta, sencilla, es como un puzzle, es al mismo tiempo una verdadera maestría de actuaciones de todos ellos, ya que él era actor, mimó muchísimo a los actores, él nunca se sintió muy mimado por los directores e intentó hacer lo mismo intentó hacer lo contrario con sus actores y mimarles mucho. Bien, pues este es el caso de Gente corriente. Gente corriente se realizó, como he dicho, en el año 1980, por cierto, un año, me acuerdo perfectamente del estreno, porque fue un año muy duro para mí en el sentido de que tenía unos ídolos juveniles que murieron ese año, Félix Rodríguez de la Fuente, del cual aprendí todo lo que hay que aprender sobre animales en aquellas series impresionantes de televisión, y Alfred Hitchcock, que en ese momento era mi máximo exponente del mundo del cine, ¿no? Y me acuerdo que estaba terminando ambas carreras en Historia y Comunicación en Navarra, y que fue un año durísimo por eso, a nivel personal. Bueno, hay cosas mucho más duras, ya me entienden, pero que fue, digamos, que me acuerdo perfectamente de ello. Bien, Gente corriente, vamos con la película. Es una película que tiene muchas cosas de lo que luego será Robert Redford como director, pero que están no solo en embrión, sino casi más perfectamente terminadas en conjunto, porque dentro de su producción, que no es mucha, tiene 5 películas que sí me parecen muy notables. Algunas tratan sobre los temas familiares, como El río de la vida, que fue una de las primeras, pero una de las películas que consagró a Brad Pitt, o El hombre que susurraba a los caballos, que fue la consagración de Scarlett Johansson. Son películas más íntimas, más de familia, más de conversaciones, aunque hay unos paisajes trepidantes en ambas. Bien, luego están lo que le encanta a él, que son las películas políticas. El conspirador, que es sobre el abogado que ayudó o que defendió a la única mujer que fue acusada por el asesinato de Lincoln, una película fabulosa en todos los sentidos, históricamente también, y El buen pastor, que fue una película, su última película, y que se mete en todos los problemas de cuestiones que tienen que ver muchísimo con política y con todo. Por en medio hizo una película interesante que también triunfó bastante a nivel de taquilla y que representó también un triunfo para Ralph Fiennes, el actor que lo hizo, que es Kids Show, que es el dilema, o Kids Show es como se llama en Estados Unidos a los concursos de preguntas, y narraba la historia de un aristócrata de Nueva York, de apellido holandés, como los viejos de Nueva Ámsterdam, que esos apellidos que llevan años y años y años, como los Van Buren, ¿no? en Nueva York, y que son familias importantísimas, que hacía trampas en uno de estos concursos, pese a ser
era una persona pues intelectual y que sabía mucho. 18 a 10. Gente corriente es una película fundamentalmente que se desarrolla, digamos, entre gente, lo dice el propio título, ordinary people, gente ordinaria, eso sí, de clase media alta, en estos barrios, en los downtown, ¿no? Los barrios de chalets que hay en torno a las grandes ciudades, en este caso Chicago. La casa de ellos está bastante bien, la casa de la novieta que empieza a echarse Timothy Hutton está un poco peor, pero en general son casas buenas, de institutos, un instituto público pero un instituto bueno, que tiene un equipo de natación bueno, y aparece a lo largo de toda la película la representación de la vida insípida, o más que insípida, de las conversaciones, digamos, tan naturales que resultan insípidas, por ejemplo, la escena que más me gusta en este sentido es la cena en la que llegan, son unos amigos que celebran el cumpleaños y llegan un poco tarde, y además voy a hablar de cómo narra, voy a mezclar ambas cosas porque de esa manera también se ve la manera de narrar tan buena que tiene Robert Redford y tan sencilla. Entra con un traveling los dos, desde que dejan el abrigo y todo eso, pero claro, estamos en una época anterior a la Steadicam y a la cámara al hombro y tal, y lo que hace es sencillamente llegar hasta donde llega el traveling, y a partir de ahí son todo planos medios de conversaciones en las que se ve, bueno, pues las típicas conversaciones. La mayoría de los hombres están hablando de negocios, casi todos son de ADE, casi todos son empresarios, o se dedican al mundo de los seguros, o bien se dedican al mundo de las finanzas, o incluso de la bolsa, y las mujeres de otros temas y tal, y cada uno pues se va echando piropos al otro, el otro le dice invierte en esto, tal, y al final queda todo como muy superficial dentro de que las conversaciones son de lo más natural. Bien, lo mismo ocurre con todas las situaciones, por ejemplo, cuando juegan al golf. Fíjense en la escena cuando juegan al golf en Houston, en Texas, como están ahí hablando también de nimiedades, pero todo en torno al deporte, digamos, más típico de la sociedad americana de clase media alta. Lo mismo ocurre cuando se saludan de lejos en las escaleras mecánicas de un centro comercial, en fin, en todas y cada uno, o en la bolera, o todo lo que es el ambiente, ahí está una escena en un McDonald's, todo lo que es el ambiente típico de la juventud y en el instituto también, en la natación, de unos jóvenes y de unas personas en torno a los 45 años que supone que tienen los padres, ¿no? Bien, pues eso, el narrar eso y narrar las relaciones familiares y narrar qué está sucediendo, empieza con una cierta, con algo enigmático, porque como es una película tipo puzzle, que va creando todas las situaciones a base de escenas, no sabemos exactamente qué ha sucedido. De hecho, al principio da la impresión de que son personajes dispersos y no acabas de aclararte qué es lo que pasa, por qué esa relación tan tensa entre la madre y el hijo, etcétera, hasta que te vas enterando del accidente en el que murió el hijo mayor, y que pues todos los personajes les ha marcado, uno porque se siente culpable, el otro porque cree que el culpable es el pequeño, el otro porque intenta solucionarlo todo en la familia, los amigos que uno de los personajes conoció en el psiquiátrico, en el hospital psiquiátrico en el que estuvo, porque intentó suicidarse, la repercusión de ese intento de suicidio, todo eso se va mostrando con un puzzle que nos lo va mostrando poco a poco. Por ejemplo, la propia relación de la madre con el hijo, en que no es capaz de quererle porque le culpa de la muerte de su preferido, del hijo mayor, se produce en hechos muy concretos y muy visuales. Por ejemplo, la primera ruptura, digamos, es la escena en la que ella le quita las tostadas que le acaba de hacer porque el chaval dice que no tiene hambre y inmediatamente las tritura. O la segunda, cuando no quiere hacerse una foto con él, están los dos como, ¿no? El papá quiere sacarles una foto, los abuelos le han sacado una foto a toda la familia, se han sacado otra foto con el abuelo y al final quiere el papá sacarle una foto a madre e hijo y no le abraza, no le coge, se ponen los dos así y luego como la cámara se atasca un poco y tal, ella ya al final chilla y que no quiere fotos y tal. Y entonces, bueno, ella no chilla, dice que no quiere fotos ya, y entonces es él el que chilla y dice, pero déjala en paz si no quiere sacarse una foto conmigo. Y bien, eso, el desarrollo de eso y la consiguiente conversación después en la cocina, en la que con la madre de ella, es decir, la abuela, que es su mamá y con lo cual está siempre de su parte, le explica que no puede con él y tal, cuando realmente la que ha creado la situación es ella. Pero bien, todo eso es lo que es la película, que es la sencillez, tanto en las escenas como
de hecho, en la manera de rodar, de hecho es una película de escenas. Es dificilísimo coger, al final diré algún plano que digas, joder, qué plano más bueno, o me voy a quedar con este plano, explicar un plano, o explicar un plano con un campo contra campo, que hay muchísimos en la película, lo emplea muchísimo eso del campo contra campo, es decir, coger el plano, no en primer plano, sino en un plano un poco más lejano, por ejemplo, todas las conversaciones del chaval con el psiquiatra son campo contra campo, o si no, cogiendo desde el hombro de un personaje al otro que está enfrente, etcétera, también las conversaciones. Pero en general es una escena, la película es una película de escenas. Y son escenas que duran 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos, en las que se habla mucho, en las que el diálogo es sensacional y en las que tiene que ver muchísimo, pero muchísimo, lo que se están diciendo los personajes. Y como no quiere que se despiste demasiado la gente con lo que está narrando, habitualmente son de dos. Habitualmente son uno y una, o uno y uno, padre e hijo, madre e hijo, novia y novio, padre con el abuelo, padre con un amigo, madre con una amiga, el psiquiatra con el chaval, etcétera. Y es muy raro que se incorpore un tercero a la conversación, de tal manera que los diálogos, porque la película es de unos diálogos preciosos, absolutamente, Robert Redford es un dialoguista de Aquí te espero, y sobre todo el guionista de la película, que es nada menos que Alvin Sargent. Alvin Sargent es un guionista de primerísimo nivel que habitualmente no suele ser citado demasiado y que, sin embargo, a mí me parece uno de los mejores guionistas que ha habido en Hollywood. Tiene 2 Oscars, uno por esto y otro por Julia, una película de Fred Zinnemann alucinante, no sé si la recordarán, donde aparecía Vanessa Redgrave y Jane Fonda, que tenía todas las vinculaciones con el mundo literario, Jason Robards. Bien, pues Julia, una de las últimas películas del gran Fred Zinnemann, el director de Salón del Peligro y Un hombre para la eternidad, etcétera, y estas son sus 2 Oscars, pero luego tiene un montón de películas de primerísimo nivel. O sea, es uno de los autores que realmente siempre me ha interesado muchísimo, porque es capaz de poner cantidad de vida a sus guiones. Me gustan muchísimo los guiones de La noche de los gigantes, del efecto de los rayos gamma sobre las margaritas, el grandísimo guión de Luna de papel, Paper Moon, esa película con Anton O'Neill y Ryan O'Neill en blanco y negro, que es una pasada, de estos dos que intentan vender un montón de Biblias, La fuerza de un ser menor, ¿Qué pasa con Bob?, otra película fascinante, y al final de sus días hizo Héroe por accidente, se murió el año 2019. La última gran película que recuerda a todo el mundo es Héroe por accidente, Hero en inglés, que, como recordarán, era un hombre que conseguía rescatar a gente de un avión que se estaba hundiéndose y que era un indigente, ¿no? Bueno, pues no acabó ahí su carrera. La gente no sabe que todas las películas de Sam Raimi, de Spider-Man, todas las de Spider-Man de Sam Raimi, 4 al menos, el guión es del mismísimo Alvin Sargent. Robert Redford siempre coge sus temas de novelas, y es verdad que esto es una novela. Gente corriente tiene una novela de Judith Guest, que es una famosa autora de novelas, digamos, de gente corriente precisamente, pero en este caso más tiene el título de gente corriente, que siempre ha tenido bastante éxito en Estados Unidos y que es menos conocida fuera de Estados Unidos. Pero la verdad es que el guión supera en buena medida a la novela, porque es una construcción de personajes, lo mismo que al tener unos actores tan buenos y ser dirigidos por un actorazo como Robert Redford, la trama está más completa y mejor narrada, o tiene más interés que la propia novela. Bien, de todas maneras, Alvin Sargent es el guionista, y al César lo que es del César, las ideas previas están en la novela de Judith Guest. Estaba hablando de que es importantísimo los diálogos, que por lo tanto el guionista es importantísimo, pero también es importante los temas, porque aquí estamos en un mundo en el que los problemas familiares, hay una falta de comunicación, hay momentos como la cena esa en la que están los tres y le coge la cámara desde lejos
como fuera de la puerta, pero están los tres cenando, porque ella es una cuadriculada, se nota incluso cómo pone las servilletas o cómo pone la mesa y cómo guarda las servilletas en el cajón. El padre intenta hablar, pero no consigue unir, y el otro está también como el hijo está sin casi decir nada, porque con su madre no se entiende y encima tiene todo el peso de la culpa. Entonces, todo ese tipo de cosas de la no comunicación, de que donde se abre propiamente es con el psiquiatra, da también una de las cosas muy típicas de los años 80 y casi sería típico de una película de Woody Allen. Es una película muy de Woody Allen y muy también de Bergman, el tema de los temas familiares, secretos de un matrimonio, etcétera, pero llevada a cabo de una manera distinta y con otro tipo de interés. Bien, pues iba a decir que es muy importante la psiquiatría. Estamos en los años 80 en la que los psiquiatras fueron importantísimos en Estados Unidos, no solo en Argentina, que siempre son importantísimos, y por lo tanto la psiquiatría quiere un papel importante. Por cierto, el psiquiatra de esta película, el papel que hace Jude Hirsch, no es un psiquiatra al uso, es un psiquiatra muy interesante, muy distinto, y es un papelón. A mí me encanta este psiquiatra y cómo lo hace, e incluso en un momento dado dice: yo no creo que la psiquiatría sea la panacea universal en modo alguno, etcétera. Es una persona que al final, como le dice al propio Timothy Hutton, soy tu amigo. Y hace esa labor de amigo paternal y al mismo tiempo de escuchar, una labor que probablemente en una sociedad católica la habría hecho un sacerdote en los tiempos anteriores a los 90. Por ejemplo, si esto fuera una película norteamericana, habría sido el típico personaje de Spencer Tracy, y en España pues quizá también en esos años, pero que a partir de un momento dado adquiere una importancia mayor, eso, el psicólogo, el psiquiatra, etcétera, que aparece en cantidad de películas. La incomunicación también entre ellos. Hay un momento en que el padre se da cuenta de que no conoce a su mujer y de que se da cuenta de que en esa escena fabulosa en la que le dice todo lo que piensa que es ella con mucho cariño, pero al mismo tiempo diciéndole las virtudes y los defectos. Es difícil encontrar en una película un análisis tan perfecto de un personaje hecho por otro con tal cariño y en esa situación en la que está llorando precisamente porque se ha dado cuenta de que no conoce bien a su mujer. Bien, todo eso relata un mundo que está cogido, digamos, dentro de una atmósfera sensacional. A mí me encanta la atmósfera de esta película. La atmósfera del tiempo, por ejemplo, el otoño, cómo está narrado las hojas que han caído en los árboles. Hay un momento que hace jogging, que va corriendo y se encuentra con todas esas hojas y con todo ese mundo. El mundo del invierno, esa escena final en la que salen los dos fuera y se les nota el vaho, ¿no?, del frío, y le dice: ponte una chaqueta más fría, y hay pedazos de nieve, que eso se puede hacer con decorado, pero lo que no se puede hacer es el vaho. Y el vestuario, que me parece fabuloso, el de los alumnos, porque es perfecto, de cómo era el vestuario de los institutos y de los jóvenes en ese momento. Lo hemos visto repetido tantas veces después en cantidad de institutos que no nos damos cuenta a veces de la maravilla que es crear esos ambientes bien creados, o recrear en este caso esos ambientes. O la vestimenta de ella, la vestimenta de Mary Tyler Moore, de la madre, es espectacular desde el primer momento hasta el final, porque ella es muy cuidadosa de su vestimenta. De hecho, una de las escenas más importantes de la película es cuando el padre le dice a ella: ¿qué importa lo que yo llevaba en el entierro de nuestro hijo? Estaba muerto. ¿Por qué me dijiste que me cambiara la camisa y me pusiera un azul, o que me pusiera los zapatos no sé qué? Si es que estábamos destrozados, ¿no? Siempre me he preguntado, sin formularlo quizá, ¿qué importaba lo que me pusiera? Yo estaba destrozado aquel día. Íbamos al entierro de nuestro hijo. Para ella la apariencia, la importancia es muy grande. Y en ese sentido se la hace perfecto. O sea, son una verdadera maravilla de la vestimenta de ella, que también era conocida por esto. En el famoso show de Dick Van Dyke, que fue la que le hizo famosa a esta actriz, llevaba siempre un pantalón que es el famoso pantalón Capri, que era el pantalón de Jacqueline Kennedy, por ejemplo. Hizo famoso muchas prendas ella, la actriz, lo mismo que la Kennedy o Grace Kelly o algunas otras. Otra cuestión importante, la música.
La película tiene un sonido extraordinario, se oyen las pisadas, se oyen porque precisamente la ausencia de sonido en algunas escenas, el sonido trivial de otras, pero sobre todo emplea el canon de Pachelbel, que es de una sencillez bastante notable y una música que todo el mundo conoce, a base de muchísimas cosas. Comienza, por ejemplo, haciéndolo con un piano y con un coro. Y luego lo emplea a lo largo de toda la película, que conforme va sonando con valores morales, es espectacular lo bonito y lo bien que queda, ¿no? Es una película que también, al ser puzzle, a veces utiliza flashbacks. Pero los flashbacks no acaban de ser lo mejor de la película, porque quizá no haría falta ver cuál fue el accidente o qué pasó en el momento que ellos van recordando lo que ocurrió cuando le cuenta al psiquiatra y tal, el accidente marítimo en el que murió su hermano. Hay otros momentos tipo flashback, pero que no hay tanto flashback, que es mejor. Por ejemplo, cuando él va en un coche y se para delante de un paso de tren con barrera, y pasa el tren y pasa a tal velocidad y él va viendo las imágenes del paso, que de alguna manera va recordando todo lo que sucedió de una manera mucho más, digamos, intelectual, elíptica, que no nos relata directamente esto. Los flashbacks, en un momento dado, ya digo que hay hasta un momento que no sabemos qué ha pasado. A partir de que sabemos qué ha pasado, empieza a haber un cierto más empleo de estos flashbacks. Bueno, vamos con los actores. Es una película de actores, una película hecha por personajes que cada uno está imbricados. El personaje fundamental, el padre, bueno, no parece fundamental, de hecho parecen fundamentales más la madre y el hijo, pero este personaje del padre, y siendo el actor más relevante en ese momento, Donald Sutherland, me llamó muchísimo la atención, porque es un personaje que además no es lo típico que hace Donald Sutherland. Donald Sutherland, supongo que lo conocerán, es un actor canadiense que nació precisamente en St. John, en una población que ahora es la sede de una sede que se llama Harrison y Rex, y que de una serie policíaca con el perro este famoso Rex, que se ha hecho en Austria, en Roma, y ahora se ha hecho en Canadá. Bien, pues en esa población ahí perdida, en Nuevo Brunswick, en la zona canadiense del mar que da al Atlántico allá arriba y tal, ahí nació Donald Sutherland, y es muy conocido a partir de hacer varias películas que le pusieron en el candelero, como Los violentos de Kelly, y antes El tío medio loco de 12 del patíbulo. Tanto 12 del patíbulo como el personaje de Los violentos de Kelly, como el personaje de Clute, son unos personajes que nada tienen que ver con el de hoy, y no digamos nada los dos que le hicieron todavía más famoso, Novecento y Casanova. Es un personaje, el de Donald Sutherland en esta película, bueno de verdad, un papel de un padre que intenta ayudar a su hijo, que intenta unir a la familia, que intenta comprender todas las situaciones, y que siempre trata a todo el mundo con muchísimo cariño, y que a veces le parece superficial hasta el mundo en el que él está metido. En ese paseo haciendo jogging, entonces se llamaba footing, haciendo footing con un amigo que le va contando de empresas y tal, él está en otra cosa, le está preocupado con su familia, y en general no está muy por su trabajo, lo que le encanta es el mundo familiar y poder conocer bien a su hijo, etc. Bueno, pues este papel de Donald Sutherland luego sería famoso por muchos otros, pero fue el primero que le dio un giro extraordinario a su carrera, ¿no? Hasta nuestros días ha hecho cantidad de papeles recientemente, bueno, no tan recientemente, con Mountain, pero ya mayor, y papeles pues tan buenos como Un trabajo en Italia, o hizo una serie donde hacía del fiscal general de la Corte Suprema de La Haya, que se llama Crossing Lines, que es buenísima, y en general aparece en cantidad de películas ya mayor, maduro, y lo recordarán también en la serie Juegos del Hambre, que hace también un papel duro. El hacer de buena persona, la verdad es que es de las pocas veces que lo hace en esta, no una persona avispada como Casanova, o que engaña a la gente, o que está medio loco. Esos son más típicos papeles de Donald Sutherland. Hay que decir que su hijo también, ¿no? Kiefer Sutherland, tiene dos series buenísimas, pero de hacer el agente Bauer, el célebre agente Bauer de 24, ¿no? Que es pura acción y tal, a hacer Sustituto Designado, que es una serie fantástica sobre el
el presidente de los Estados Unidos, pues hay todo un camino por en medio, lo mismo que su padre, de ir dramatizando más y siendo un actor muy versátil. Bueno, la gran elección absolutamente increíble para esta película fue Mary Tyler Moore. Mary Tyler Moore era la reina de la comedia y era una chica que sobre todo había hecho televisión. Era bailarina al principio, luego se metió en series de televisión y fue la pareja, la esposa de Dick Van Dyke en el show de Dick Van Dyke durante los años 60. Se hizo famosísima en ese papel y se hizo tan famosa que cuando se terminó esa serie empezó ella su propia serie, que era el show de Mary Tyler Moore, que duró del 70 al 77. Los 3 últimos años fueron tan exitosos que le nominaron a los Emmy, ganó varios premios a lo largo de todo ese tiempo. En fin, Mary Tyler Moore precisamente acababa de terminar a finales de los 70 su show y va y la coge para hacer un papel dramático como este, que es tremendamente dramático y tremendamente difícil de hacer, y además tiene muchísimos primeros planos, porque esta mujer fría, calculadora, pero al propio tiempo que quería tanto a su hijo, y hay una escena en la que se le cae la baba hablando en la piscina con su hijo, en la piscina de la casa, con su hijo mayor, ¿no?, que es un flashback. Bien, toda esa mujer, que es muy compleja y tremendamente interesante, llena toda la película, y Mary Tyler Moore fue nominada como mejor actriz en esa película, pero no se lo dieron a ella. Ese fue el año del Hombre Elefante, el 80, y de una película de Scorsese fundamental, Toro Salvaje. Robert De Niro se llevó al mejor actor y curiosamente Donald Sutherland no estaba nominado, y a Timothy Hutton, que es con el que voy ahora, le nominaron como mejor actor secundario, aunque si vemos la película quizás es la persona que más aparece en pantalla todo el tiempo. Es muy típico de Robert Redford que consagre a actores jóvenes. Por ejemplo, lo hace aquí con él y con Elizabeth McGovern, y lo hará años más tarde con Scarlett Johansson. Pero realmente el papel de Timothy Hutton es impresionante. Yo creo que es una de las mejores actuaciones que ha tenido un actor secundario, valga el tema que no me gusta que sea secundario, y tan joven en la historia. Tenía 20 años, nació el 60, pero aparenta unos pocos menos, aunque puede conducir todavía. Bueno, en Chicago, en Illinois, me parece que es de los 18, y por lo tanto es un actor absolutamente versátil, como en las escenas con el psiquiatra, cómo se pone nervioso, o cómo se pone nervioso de otra manera ante la chica, en fin, es una maravilla y pueden disfrutar con él. Él tiene otra película de joven extraordinaria que es Taps, y luego ya una de las mejores películas que tiene, que me encanta, es Beautiful Girls, con Natalie Portman, que me parece un peliculón, y su actuación, la de Natalie Portman, alucinante. Él a lo largo de los tiempos ha hecho muchísimas películas y luego triunfó hace poco con una serie impresionante que se llama Leverage, las reglas del juego, de la que soy forofo y mi esposa también. Es una serie buenísima en la que en la nueva versión que han hecho ahora ya no aparece, pero en la auténtica, en las reglas del juego, las 6 o 7 temporadas que duró, era el cerebro de todo este equipo, y es un actorazo de primer nivel. Lo recordarán también en La hija del general, en fin, es que aparece en cantidad de películas. Jude Hirsch, el que hace de psiquiatra, tenía la misma edad que los Donald Sutherland, y todos tenían en torno a 45 años. Mary Tyler Moore y él son casi de la misma quinta, lo mismo que los otros son de 20 años, estos de 45, y es un actor que desde Serpico, que comenzó a hacer película de policías, la recordarán porque incluso en esta serie española, El Ministerio del Tiempo, hay un personaje que se llama Serpico, precisamente por la apariencia que tenía en esa película Al Pacino. Desde Serpico hasta Los Fabelman del año pasado, que fue nominado a Mejor Actor Secundario, es un actor que ha llenado el mundo de la pantalla y de las series. Tiene 2 series famosísimas en la que hace de padre, uno se llama Numbers, hace de padre de esta, y la otra se llama Forever. En ambas hace también de judío. En esta película se pregunta varias veces si es judío o no, porque efectivamente es un actor judío que siempre ha hecho papeles de psiquiatra judío o de personaje judío. Quizás sea el más identificado con esa razón
raza más que religión. Pero también está dicho lo de, este psiquiatra sea judío, lo dicen de una modo un poco racista también, porque es una sociedad WASP total, ¿no? Blanca, protestante y de clase media alta, etcétera, ¿no? Es un poco también ahí anglo-saxon, protestant white. Jude Hirsch está fenomenal y fue nominado también a Mejor Actor Secundario. De los 5 nominaciones a Mejor Actor Secundario, 2 eran de esta película, lo que dispersó el voto, pero aún así ganó Timothy Hutton. Y la siguiente que me interesaría hablar es de Elizabeth McGovern. Elizabeth McGovern no aparece demasiado en los títulos de crédito, aparece un poco después, pero es un personaje también importantísimo porque a Timothy Hutton, le cambia la cara y le cambia todo cuando empieza a enamorarse. Y es de las escenas mejores de la película, cómo la lleva a la bolera primero, ella es muy mala en la bolera y lo hace fatal, y luego a comer al McDonald's, y lo que él empieza a abrirse con su primera novia, digamos, todavía es la primera salida, no han salido todavía, más que esa vez, y en el momento en que está a punto de abrirse del todo, entran estos gamberros que le ponen el gorrito a ella y se siente herido porque no ha podido terminar, y al final, cuando van los dos en el coche, esos silencios que también tiene la película sensacionales, y eso que es una película de hablar muchísimo, van los dos en el coche y él le mira, ella la mira y tal, y no saben qué decirse porque ella piensa que ha quedado fatal por hacerles caso a los que han entrado y él piensa que es una superficial porque en el momento que estaba contando lo mejor, pero luego ya se vuelven, y otra vez cuando vuelven es el tío más contento. De hecho, una de las escenas fundamentales que engancha con la siguiente actriz que voy a citar es que vuelve contento, tan contento de que tiene una novia, entre comillas, que entra en la casa e intenta llamar a una antigua amiga del psiquiátrico. Bien, pues Elizabeth McGovern también es una actriz, esta era su primera película, y hasta ahora, que ha triunfado con Downton Abbey, se casó con un inglés, y a partir de los años 70 vive en Londres, pero es norteamericana, y de ahí que también en Downton Abbey hace de una norteamericana que se ha casado con un inglés, pero ya tiene un acento bastante británico. Bueno, Elizabeth McGovern es una actriz muy, pero muy versátil, que ha hecho papeles absolutamente impresionantes, y el más impresionante de su primera época es Érase una vez en América, esa medio novia de dos personajes importantes de una de las películas más emblemáticas del inicio de la mafia en Estados Unidos, que es Érase una vez en América, quizá una de las músicas más conocidas de Ennio Morricone. Dos que aparecen poco, pero que son importantes. Dina Manoff, que solo aparece en una escena en el bar, la compañera que estuvo en el psiquiátrico, no voy a decir qué pasa con ella, para que no desvelar si alguien no ha visto la película, pero solo en esa escena se come la pantalla, porque es una actriz de primer nivel. Yo creo que se debe pronunciar Dina Manoff, pero es escrito Dina Manoff. Y Emmett Walsh, voy a hacer un homenaje a Emmett Walsh, que es un personaje que aparece en cantidad de comedias, en cantidad de películas en Estados Unidos. Aquí es el director del grupo de nadadores, el manager de la piscina, digamos, el tío que controla el equipo de natación, que es un fuera de serie de primer nivel, y que como actor, y que es una gozada verle en uno de sus papeles típicos. Nunca le han permitido destacar demasiado, pero siempre, incluso ya muy mayor, en tiempos más recientes, hace películas sensacionales. Tiene la película un montón de gestos que están tan bien definidos que ayudan a definir muy bien al personaje. Toda la gestualidad de Timothy Hutton cuando está en el psiquiatra, o la gestualidad distinta del padre cuando va a ver al psiquiatra por un motivo propio personal, decide ir a ver al psiquiatra de su hijo, cómo pone las manos, cómo mueve las manos, la diferencia entre uno y otro, o entre él cuando está excitado, cuando se enfada, cuando se levanta, cuando va, o los gestos contenidos de la madre que no es incapaz de darle un abrazo, o de cuando él le da un abrazo por fin y ella se queda absolutamente... Los gestos son importantísimos en la película, pero absolutamente importantes. Y aunque no pensaba citar planos, voy a citar, para terminar, un plano que me encanta de la película, que es el plano en el que el papá le ha dicho todo lo que pensaba a la mamá. No sé quién eres. Y no sé a qué hemos estado jugando.
y ella se va, decide irse durante una temporada, no sabemos si volverá o no volverá, y coge la maleta y empieza a hacer, no se ve que empieza a hacer nada, pero se supone que va a empezar, es una elipsis bien bonita, a poner ropa ahí. Pero inmediatamente el chaval se levanta de la cama, ha oído un ruido que apenas hemos oído, que es el ruido del taxi que ha llegado, se asoma a la ventana y es un plano desde su punto de vista bien bonito de cómo se va yendo el coche, el taxi, con su madre. Él no sabe todavía quién hay ahí dentro, pero de alguna manera une a madre e hijo, y en esta especie de incomunicación que ha habido a lo largo de toda la película, y es un plano bien bonito desde arriba, ¿no? También es muy bonito el plano final, la semigrúa esta que al final recoge a los dos, el abrazo entre padre e hijo, que es una pasada lo bonito que es, y en general es que toda la película está llena de cosas súper bonitas, y a veces es un poco típico de la época. Yo me imagino que algún montador o alguien le habría dicho a Robert Redford, ya que era su primera película, hazlo así y tal, pero que no acaba de convencerme. Por ejemplo, cuando el padre va escuchando, haciendo jogging, todas las cosas de unos y de otros y tal, y se como medio marea, se tumba, ¿no? Perdón, se tumba, cae sobre las hojas. Entonces ahí hay una composición de las voces con la caída, con tal, que no acaba de gustarme mucho, pese a que toda la película es dificilísimo no encontrar un plano o una escena que no me encante. Me encantan todas y las escenas son prodigiosas, desde esa que he contado de la cena al inicio hasta todas las que se pueden contar a lo largo de todas las relaciones entre ellos y con el psiquiatra, o las diversas planificaciones de las cenas, de los desayunos, de la manera de hablar, de cuando él va con la chica por la calle, o incluso cuando la va a buscar a su casa. Esa escena es una escena muy buena de cámara, porque mantiene la cámara durante un rato entre ellos dos, pero también muy buena de la actuación entre ellos dos. Ella hace unos gestos muy divertidos, como para decir que sí, que está de acuerdo en que vuelva otra vez a salir, y sin embargo no se verbaliza, sino que se dice con los gestos, lo cual une todo lo que he venido a decir. En definitiva, una película puzzle maravillosa sobre el mundo familiar, ópera prima de Robert Redford, que demuestra aquí que en su primera película ya es un directorazo, y una obra maestra de lo que son las relaciones personales, la creación de personajes y los actores que hacen cada uno de ellos. Disfrútenla de verdad, porque es una auténtica gozada. Yo me quedé asombrado cuando la vi en su día, y cada vez que la he vuelto a ver me parece una obra perfecta, completa en sí misma, con lo poco que tiene, porque no es un blockbuster.